Qué alegría tengo de darte la bienvenida el día de hoy. Creo y es mi anhelo que la bendición del Señor estará con cada uno de nosotros y que disfrutaremos de ser edificados por la obra del Espíritu Santo. Tenemos varias cosas por delante. Primero, un nuevo tema más en la serie Vive según su diseño. Un tema que nos permitirá seguir profundizando en aquellas cosas que Dios de antemano ha preparado para que nuestra vida sea aquello que Él soñó. Por otro lado, tenemos aquello que Dios ya dispuso para cada uno de nosotros a través de la comunión, de la cena del Señor. Por eso te invito a mantenerte conectado, porque sé que será un tiempo bien especial. Tenemos una enorme bendición por delante, así que te animo a permanecer conectado, porque en breves momentos comenzamos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué implica vivir de acuerdo a lo que Dios en amor planificó para nosotros? En esta serie seremos expuestos a verdades eternas de nuestro Dios. Estas nos guiarán a vivir una vida más excelente, a vivir según su diseño. Bienvenidos una vez más, qué alegría poder compartir con ustedes un tema más en nuestra serie Vive según su diseño. Es mi anhelo que podamos pasar un tiempo lindo juntos, pero también un tiempo donde la palabra del Señor pueda iluminar nuestras mentes, nuestros pensamientos y ser dirigidos por ella. Que ella nos nutra, nos alimente. Una vez más es mi anhelo, es mi deseo y también mi oración. Vamos hoy a compartir un tema más en la serie Vive según su diseño y he llamado a este tema el poder de las convicciones, el poder de las convicciones. Hasta ahora hemos hablado basándonos en lo que el apóstol Pablo nos ha expresado en una de sus cartas, específicamente la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, que el diseño de Dios para nosotros cuando llegamos a conectarnos con la fuente que es Jesucristo, que es el Hijo mismo de Dios, cuando llegamos a conectarnos una vez con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre a través de Él, parte de ese diseño tiene que ver con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Lo miramos de manera práctica y aún de manera detallada, cómo vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, tiene que ver con precisamente lo que desde el corazón de Dios ha planeado, ha planificado para que nosotros podamos disfrutar de la vida en Cristo, disfrutar de la vida cristiana, esa vida abundante que de Él hemos recibido. Y en el tema anterior hablamos de ese séptimo elemento del fruto del Espíritu, pero hoy quiero entonces complementar, hablamos acerca de la fidelidad, pero quiero complementar con otro aspecto, con otra perspectiva de este elemento del fruto que tiene que ver con la fe. Creo que es interesante e importante incluir dentro de esto el poder mirar la fe desde la perspectiva en la que aún el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Gálatas y aún en otras de las cartas. Porque creo que si vamos a vivir la vida, vamos a disfrutar de la vida, y si vamos a hacerlo como decía Jesús en Juan, ¿recuerdan? Juan 15, él decía que cuando nosotros permanecemos en Él, entonces una de las características de una vida que se fundamenta en Cristo es que puede entonces llegar a dar fruto, pero creo que uno de los elementos fundamentales para que tal cosa pueda llegar a ocurrir tiene que ver con la fe. La fe te hace confiar en las virtudes que Dios ha plantado en ti. Es decir, cuando miramos el fruto del Espíritu, eso inicia como una virtud. Antes aún de que pueda llegar a ser un reflejo nuestro que otros puedan percibir, comienza como una virtud dentro de nosotros, generada por el Espíritu Santo mismo. Así que si queremos entonces
poder vivir de acuerdo a eso. Y vamos quizás a ir mirando algunos detalles en torno a todo esto, pero si queremos vivir afianzados y ver el poder de esto en nuestras vidas, entonces necesitamos vivir bajo convicciones que tienen que ver con nuestra fe. ¿Cómo es entonces que la fe nos ayuda a vivir de acuerdo al fruto del Espíritu? Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos cosas que nos hace ver esta carta en relación a la fe. Por un lado, nos hace ver que la fe es la certeza de lo que se espera. Bien, este es el área o es el lado de la fe que quizás es más reconocida, conocida y aún más aplicada por nosotros. Tiene que ver con esa área de la fe. Mira la fe como si fuera, desde esta perspectiva, como si fuera una moneda que tiene dos caras. Bien, una de las caras tiene que ver con la certeza de aquellas cosas que esperamos. Y decía que esto es lo que más cotidianamente vemos. Cuando hay algo que anhela nuestro corazón, cuando hay algo que queremos, que deseamos, dentro de nosotros, lo pedimos y confiamos que tal cosa va a ocurrir o esperamos que tal cosa llegue a ocurrir. Eso está ligado a esa área de nuestra vida, a esa área de la fe, que en ese caso está también vinculada con lo que tiene que ver con la esperanza. Bien, pero hay otra área que es en la que yo quiero centrarme un poco más este día, que tiene que ver con la segunda frase donde dice, la convicción de lo que no se ve. La fe no solamente es esperar que algo ocurra, sino también estar convencido de cosas que aún nosotros no podemos ver. Son unas cuantas, pero que si miramos esto desde la perspectiva del fruto del Espíritu, hay cosas que comienzan dentro de nosotros y que van a generar, por supuesto, un fruto, una cosa que va a ser evidente para la gente, pero que comienza como una virtud interna, comienza como algo valioso dentro de nosotros, que aunque no podamos mirarlo, sabemos que está allí. Por eso creo que mirar estas cosas desde la perspectiva de la fe y transitar el camino de las convicciones, y vamos a mirar cómo hacer eso, es lo que nos va a llevar a evitar la frustración. ¿A qué me refiero cuando digo que evita que nosotros vivamos frustrados? Quizá estás de acuerdo conmigo en que muchas veces podemos recibir algún tipo de información, adquirir algún tipo de conocimiento, pero luego entonces sentir que eso como que no se aplica a nuestras vidas, o sentir que a pesar de que conozco esto, eso no está generando un resultado en mi vida. Y desde luego lo reviso una y otra vez y sé que el conocimiento está allí, y más en este tiempo. Porque creo que en esta era que nos ha tocado a nosotros vivir, el saber está a la orden del día. Nunca antes ha sido más accesible la información. Nunca antes ha sido más fácil poder adquirir algún conocimiento aún de manera global, como lo es ahora. A través de diferentes maneras el mundo está interconectado, lo que nos facilita el área del conocimiento. Pero el punto acá es que la paradoja acá es que a pesar de que estamos en la era del conocimiento, pues no es fácil vivir sobre la base de convicciones, porque la diferencia es esta. Cuando yo adquiero conocimiento, entonces puedo saber qué hacer, pero saber qué hacer no significa que vaya a hacerlo. Es allí donde entra el elemento de tengo el conocimiento y si es una verdad en mi vida, debo estar convencido de vivir de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a ese conocimiento, y es allí donde va a ocurrir el resultado. Y para eso nos hace falta la fe, pero esa parte de la fe que está ligada a nuestras convicciones. En ese particular, en este caso, Mira la diferencia. Voy a poner algunos ejemplos en esto.
de tener conocimiento a vivir sobre la base de convicciones. ¿Cuántos de nosotros, o vamos a decirlo de otra manera, muchos de nosotros, para afirmarlo, quizás sabe que hay ciertas cosas en nuestra alimentación que no son buenas para nuestro organismo? Por ejemplo, mucha gente puede saber que hay ciertos elementos, ciertos alimentos, ciertas cosas que uno dice, eso es malo para el organismo. Y podemos escuchar a personas aún dar charlas, podemos escucharles hablar con amigos, expresar todo el conocimiento que tienen en relación a eso para luego terminar comiendo eso que saben como un conocimiento intelectual que es dañino. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es el saber y otra cosa es aplicar el saber a nuestra vida. Y para eso debo creer que eso se aplica a mí. En otras áreas, por ejemplo, en el área de las emociones, en el área interna, en el área aún del alma, esas áreas que también son importantes o que son importantes en nuestras vidas. ¿Cuántas personas saben, por ejemplo, que el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón es dañino para el alma? Y sin embargo, a pesar de que pueden saberlo, pueden explicarlo, pueden enseñarlo, pueden decírselo a cualquier persona con detalles y hablar acerca de las implicaciones que eso tiene, pueden entonces, muy dentro de sí, guardar rencor contra alguien más. ¿Por qué? Porque todavía ese conocimiento, repito, no se ha convertido en una convicción en sus vidas. Una convicción que pueda guiar sus pasos, aún en lo espiritual. En lo espiritual podemos nosotros tener el conocimiento de un Dios que es poderoso, de un Dios que es amoroso, de un Dios que es el que nos cuida. Sin embargo, llega un momento en el que podemos hablar de todas estas cosas con amplitud, pero vivir momentos donde sea la ansiedad la que gobierne nuestras vidas, sentir miedo, sentir preocupación, olvidándonos de lo que conocemos acerca, por ejemplo, de Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa en ese caso? Que la información que tenemos en nuestra mente no se ha convertido en una convicción de vida, es decir, algo que me lleva, que me guía y que fortalece mi vida. Y para llegar a esas convicciones necesitamos entender y saber que es la fe el elemento importante para que nosotros podamos vivir de esa manera. Entonces, preguntémonos, ¿cómo se generan las convicciones? Si son importantes en nuestras vidas, ¿cómo se generan? Que por cierto, a veces podemos estar convencidos de cosas equivocadas, de cosas que no están bien, de cosas que no se corresponden con la verdad. Y aún así, la mente nos lleva por allí, aún nuestra vida transita por allí, porque hay un poder en las convicciones. Así que, ¿cómo entonces se genera? Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Deben guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Dice que necesitamos guardar con limpia conciencia las grandes verdades de la fe. Miramos este versículo con algún detenimiento. Lo primero que dice es, deben guardar. Ahora, no se trata de atesorar solamente, sino cumplir con eso. Es decir, vivir de acuerdo a ese algo que lo que describe el apóstol Pablo aquí son verdades en relación a la fe. Cuando yo vivo de acuerdo a esas verdades de la fe con una limpia conciencia, lo que se va a generar en mi vida son convicciones. Miremoslo así. Esas verdades en relación a la fe, es decir, aquellas cosas que las creo porque estoy convencido por medio del Espíritu Santo o lo he aprendido por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor. He aprendido que son verdades. Entonces, si yo dispongo, si yo me dedico a vivir de acuerdo a ellas una y otra vez, no solo en un momento, llegará el punto en el que dejarán de ser simplemente información en mi mente para comenzar a ser
algo que guía mi diario vivir. Y allí entonces ya no tengo ni siquiera que buscar los pensamientos, sino simplemente actuar y será natural poder hacerlo. ¿Logramos esto de una vez o es que esto es algo que necesitamos hacer progresivamente? Aquí quiero decirles algo, querida iglesia. Yo soy de los que piensa que la vida cristiana debe asumirse, no aprenderse, sino asumirse. Aprendemos ciertas cosas en relación a Dios, a la Escritura, pero la vida cristiana tiene que ser una convicción de fe. Por lo cual, dice la Escritura, estoy seguro. Estoy seguro. Era una frase que el apóstol Pablo repetía muchas veces porque él decía, yo estoy seguro de eso, estoy seguro. Por ejemplo, decía, no me avergüenzo del evangelio porque estoy seguro, eso es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No se trata de ir aprendiendo a vivir, sino primeramente asumir esa nueva vida que de Cristo hemos recibido. Ahora, esas verdades eternas de Dios, esas verdades de vida, que no solamente se trata de las verdades espirituales, de aquello que tiene que ver con nuestra vida espiritual, sino aún aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida física, nuestra vida temporal, nuestra vida terrenal. Todas estas cosas, cuando dejan de ser simplemente información en nuestra mente, cuando dejan de ser conocimiento, sino que las guardamos, es decir, las cumplimos. Repetidamente vivimos de acuerdo a ellas una y otra vez, entonces ellas se harán parte de nuestro ser. Y en ese momento podemos decir, esta es una convicción de vida. Si las verdades generan convicciones, yo quiero mencionar algunas entonces, importantes para nosotros como cristianos. Hay tantas, pero quiero mencionar algunas, solo a manera de reflexión para nosotros y que eso nos ayude también a vivir de acuerdo al diseño de Dios para nosotros. Una de esas verdades es esta: la fe te viene de Cristo. La fe te viene de Cristo. Eres cristiano, eres un seguidor de Jesús, eres alguien, más que un seguidor, alguien que está convencido que Él es su Salvador. Dios es tu Padre, entonces haz de esto una verdad fundamental en tu vida. En cada momento, ante cada situación, recuerda, la fe te viene de Cristo. Si la fe genera convicción y las convicciones te ayudan a vivir de acuerdo al fruto del Espíritu, entonces, cuando yo entiendo que la fe me viene de Cristo, las convicciones están firmes y lo que yo espero de lo que es el obrar del Espíritu Santo en mí también será seguro. Quiero que lo miremos de formas sencillas. Dice la Escritura que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Esto qué significa? Cuando se trata de creer desde la perspectiva de las convicciones, míralo así. Jesús es el que produce en ti las convicciones y el que hace que las cosas sucedan de acuerdo a aquello que estás convencido. Porque es el que tiene el poder para hacerlo. Te lo voy a dar con un ejemplo. Imagina que debes trasladarte a algún lugar y yo tengo un vehículo y te digo, si quieres, yo puedo llevarte a ese lugar en mi vehículo. Cuando tú aceptas que yo te lleve, entonces mira, yo produje en ti la confianza de saber que puedes llegar a ese lugar porque yo puedo llevarte. Pero a la vez yo controlo el hecho de llevarte porque el vehículo es mío, ¿ve? Entonces estoy comprometiéndome contigo sobre algo que yo tengo el control. Por eso entonces cuando la Biblia dice que Él es el que produce en nosotros, el creador de nuestra fe y el consumador de nuestra fe, lo que está diciendo es, yo puedo ofrecerte aquellas cosas que de antemano he preparado para ti, pero tengo también el poder para cumplirlas,
para que eso que tú estás esperando, para eso en lo que tú te estás fundamentando, basado en mi palabra, llegue a cumplirse. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento importante, querida iglesia, y es que Dios es suficiente, Él es autosuficiente, no así el ser humano. En el ejemplo que acabo yo de dar con mi carro, pueden haber una serie de factores que impidan. Imagínense, yo me monto al vehículo y el vehículo no prende. Ya me puede hacer que yo falte aquello que yo me he comprometido. Bien, porque como seres humanos dependemos de muchos factores. Pero en el caso de Dios, y Jesús lo es, todo está bajo su autoridad y su dominio. Por eso, ante cualquier situación o circunstancia de la vida en la que amerite que el fruto sea lo que aflore en ti, recuerda, la fe que se necesita para que tal cosa llegue a ocurrir te ha venido de Jesucristo. Pero Él entonces cumplirá por medio de su palabra aquello que ha prometido antes y que está unido a esa decisión que estás tomando. ¿Sí me hago entender con claridad en relación a esto? Mira cómo lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Mira que aquí él coloca otro elemento importante. Lo primero que él dice, que me encanta, es aférrate a la fe en Cristo. No importa en qué etapa de la vida, no importa qué situación se presente, no importa si alguna circunstancia te está haciendo dudar del fruto del Espíritu. Por ejemplo, en lugar de disfrutar tu vida cristiana, disfrutar el trayecto, hay algo que te está diciendo, no tienes que andar en preocupación. Tienes que andar en sufrimiento. Pero en ese momento, en ese instante, tú recuerdas que tu herencia es el fruto y si parte de ese fruto tiene que ver con el gozo, entonces lo que significa es que la vida cristiana no solamente es un punto de llegada. Hay personas que ven la vida cristiana como un lugar donde yo voy a llegar y bueno, mientras voy en el camino aquí voy a pasarla muy mal. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña que hemos recibido vida abundante, vida en abundancia. Y ciertamente, aunque hay situaciones y circunstancias que ahora mismo nosotros podemos estar atravesando o que podemos llegar a atravesar, aférrate a la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la que te recuerda que tu gozo no depende de la circunstancia, sino que tu gozo es la fortaleza tuya cuando tu gozo depende del Espíritu Santo que está en ti y que, por cierto, si estás en Cristo, lo estará para siempre. Porque no solamente es que te ha dado una nueva vida, sino que te ha dado una vida eterna. Y su presencia irá contigo. Son ejemplos para decirte, aférrate a Cristo. Y dice, y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen a la voz de su conciencia, miremoslo así. Y dice, y han naufragado en la fe. ¿Cuándo es que nos sentimos como que las cosas no van a suceder de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, de acuerdo a lo que creemos? ¿Cuándo es que comenzamos a dudar de esas cosas? Cuando lo que nos guía no es nuestra conciencia, es decir, aquello que ya hemos anclado como una convicción en nuestras vidas, sino que dejamos de un lado las convicciones para entonces comenzar a vivir de acuerdo a las situaciones o a las circunstancias. Ahí el apóstol Pablo dice, evita eso. Evita que las cosas ensucien tu conciencia. Evita que las cosas entonces te aparten de tus convicciones. Manténlas limpias. ¿Por qué? Porque ellas serán como un ancla firme en medio de las situaciones de la vida. Mira una verdad más que quiero mencionar. No es por esfuerzo, es por gracia. No es por esfuerzo, es por gracia. Así que sé fiel al fruto del Espíritu. Puedes estar convencido del amor, en especial del amor de Dios que ha sido plantado en ti. Puedes estar convencido de la paz, de la paciencia. Puedes estar convencido de esas cosas. ¿Por qué? Porque no dependen de nuestro esfuerzo.
Aquí quiero que medites un instante. Hay personas que tratan de vivir la vida esforzándose, porque nos han hecho creer que el resultado vendrá por esfuerzo. Pero lo que la Escritura nos dice es que el resultado, por ejemplo, de una planta no se da por esfuerzo, se da por naturaleza. Y la naturaleza ha sido plantada en ti por gracia. Nadie es cristiano por esfuerzo. Nadie es hijo de Dios por esfuerzo. Es por gracia. Y si la vida la recibimos por gracia, aquello que necesitamos para vivirla también nos vendrá por gracia. Ahora, en ese caso, en ese particular, necesitamos estar convencidos de esto, porque muchas veces nos vamos a encontrar, me he encontrado en esa posición unas tantas veces, como sé que muchos de nosotros o muchos de ustedes también lo han pasado así. Nos encontramos muchas veces creyendo que ciertamente nuestra salvación es por gracia, nuestra vida eterna es por gracia, pero lo vivimos como una verdad intelectual, porque luego entonces comenzamos a vivir de tal manera como si tuviésemos que ganarnos aquello que ya hemos recibido. De hecho, me han escuchado decir algo como esto: no tienes que tratar de ganarte lo que ya tienes. No tienes que tratar de ganarte el amor. No tienes que tratar de ganarte la alegría, tratar de ganarte el gozo, tratar de ganarte la paciencia como un esfuerzo humano, no, sino vivir de acuerdo a lo que ya eres. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, y eso te ha venido por la gracia y el favor de Dios, aférrate a la fe, aférrate a creer que si el Espíritu de Dios está en ti, entonces lo demás, incluyendo el fruto, es parte de la herencia de Dios en tu vida. Se dará naturalmente. ¿Por qué se dará naturalmente? Por la tercera verdad que quiero que pensemos este día, y es esta: en Cristo tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva naturaleza y en esa naturaleza el diseño de Dios está obrando, el diseño de Dios está operándose. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y lo que ahora vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vives solo en ti. Es lo que dice el apóstol Pablo. Él lo dijo para sí: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿puedes decirlo tú? ¿Podemos decirlo nosotros? Podemos decir: hay una nueva naturaleza, tu ADN ha cambiado, tu ADN espiritual. Hay una nueva genética espiritual que se ha generado en ti, porque ahora el Espíritu del Señor está dentro de ti y una nueva creación ha sido formada. Así lo dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que somos una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas ya pasaron y que a partir de ese momento las cosas son hechas nuevas. Pero si vivimos de acuerdo a esa convicción, entonces lo natural es que entonces comiences a generar el fruto que antes ha sido plantado en ti. En lugar de esforzarnos para ver cómo amamos a la gente, es decirle: Señor, quiero fluir de acuerdo a la naturaleza que tú me has dado. Es natural que ames a las personas, es natural que disfrutes de la vida, es natural que en medio de las situaciones puedas vivir con más confianza, con más seguridad, con más paciencia. Es lo natural. ¿Ve? Y alguien puede preguntar: Pastor, ¿y por qué entonces luchamos con cosas contrarias a estas? Por lo que el mismo apóstol Pablo nos enseña. Él dice que se genera una batalla dentro de nosotros entre nuestra carne, es decir, nuestra humanidad, y la nueva naturaleza en nosotros, la naturaleza que nos viene del Señor. Por eso se da esa batalla. Es por eso que esta debe ser una convicción. Cuando tu pasado
sea el que quiera gobernar tu vida y llevarte por el camino del temor, por el camino de la ansiedad, por el camino de la preocupación, por el camino quizás de la infidelidad, por cualquier camino que sabes no se corresponde con tu nueva vida en Cristo, es allí donde tienes que recordarte y recordarle a esa vieja y pasada manera de vivir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo era ya quedó atrás, porque ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y si fallas, vuelves a levantarte y vuelves a decir: pero soy una nueva creación en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que experimentes el poder de las convicciones. Hasta que eso se convierta en una convicción de vida. Y no simplemente un conocimiento que recibimos en alguna charla, en alguna reunión, sino que eso forma parte de tu esencia. Amén. Quiero mencionar algo más. El fruto del Espíritu es tu esencia y es tu herencia. Es decir, es otra verdad que va a generar convicción. Estamos hablando del diseño, estamos hablando del fruto, y por eso incluso quise poder conversar de estas cosas desde la perspectiva de la fe, porque sin fe es imposible que nosotros podamos estar convencidos y vivir de acuerdo a esto que antes hemos hablado. Cuando tú vives, cuando yo vivo convencido de que hay una verdad profunda, y es que Dios me ha hecho su heredero. Dios me ha dado primeramente su naturaleza como parte de mi herencia. Es mi herencia espiritual. Soy hijo de Dios, reconocido en el reino de los cielos. He sido sellado no por guardar un día, porque no se trata de que el sello tenga que ver con un determinado día de la semana en el cual yo guardo para Dios. He sido sellado por algo mucho más grande que un día de la semana. He sido sellado por la presencia misma de Dios a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en mí da testimonio de que soy hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Heredero de las cosas temporales está muy bien, pero más aún de las eternas. Mira que en el caso del fruto del Espíritu dice, el fruto del Espíritu es amor. Y Pablo dice a los corintios, al final van a permanecer tres cosas. Lo que está diciendo hay cosas que son eternas. Y una de esas es el amor. Lo que está diciendo es que tu herencia no solamente tiene que ver con lo temporal, tu herencia tiene que ver con lo eterno. La pregunta es, ¿estás convencido de eso? Porque cuando estamos convencidos de eso, entonces podemos leer la carta a los Romanos en el capítulo 8 y hacerla parte de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo nos dice, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, firmemente determinado a creer que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes de dónde nos viene esa convicción? De saber que si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que el diseño de Dios para ti es parte de tu herencia. El fruto suyo en ti, formándose, creciendo y aún siendo un reflejo para que otros lleguen a verlo, forma parte de tu herencia. Es tu derecho como hijo de Dios. No es algo que andamos suplicando o mendigando, Señor, dame un poco de paciencia. Es decirle, Señor, gracias por la paciencia que me has dado, porque forma parte de mi herencia. No es andar mendigando un poco de amor acá, a ver si una querencia por allá, alguien que me valore por acá, sino decirle, Señor, soy una persona valiosa
porque formo parte de tu familia y porque tu herencia para mí es el amor eterno con el cual tú me has amado. Cuando estas cosas comienzan a permear, comienzan a impactar las diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando vamos a trabajar, lo hacemos con una perspectiva diferente, sabiendo que esas cosas no son las que agregan valor a mi vida, sino que el valor que Dios ha plantado en mí son las que agregan algún valor a ese algo que hago. Ya no se trata solo de saber ni de hacer, sino se trata de lo que soy por medio de la obra de Cristo Jesús en mi vida. ¿A qué está unido todo esto? A la fe. Pero no a la fe solo de lo que espero que suceda, sino a la convicción de lo que estoy seguro ya sucedió. Hay cosas que están por venir, desde luego, y tengo fe para que Dios pueda entonces darme algo en el futuro. Claro que sí. ¿Qué comeremos? ¿Cómo nos vestiremos? La fe nos ayuda, dijo Jesús, para estar seguro de que esas cosas van a estar en el momento en el que las necesitemos, que aunque todavía no las necesitamos porque no hemos llegado ahí, estamos seguros de que estarán. Bien, esa es una manera de ver la fe. Pero la otra cara de la que hoy hemos hablado es de la certeza y de la seguridad de que ya no necesito a otro Salvador, ya no necesito que Cristo vuelva a morir, ya lo hizo una vez y para siempre, ya no necesito que alguien se comprometa conmigo en relación a un nuevo pacto, ya soy parte de un nuevo pacto, ya no tengo que estar viendo si tengo que guardar esto, obedecer aquello para poder ser parte de la familia. No, ya por gracia lo soy, simplemente estoy convencido y vivo de acuerdo a la fe que el Hijo ha plantado en mí. ¿Puedes creer eso? Es mi oración, querida iglesia, y todos los que hoy me escuchan, que puedas entonces reflexionar en estas cosas y más que hacer un esfuerzo para vivir de acuerdo a ellas, es decir, el Espíritu Santo, ayúdame para que esto sea una convicción de vida. Porque no solamente es cuando vamos al trabajo, es en las relaciones. Ya no estamos esperando simplemente que alguien muestre algo hacia mí para sentir que algún valor hay en mí, sino que al contrario puedo decir convencidamente, Dios ha plantado suficiente amor en mí para amar a la gente, para amar a las personas. Pero si es que estoy con alguien que tiene la misma convicción que yo, también me amará. Sí, porque es el resultado, pero es diferente recibir amor que mendigarlo. Es diferente. Es muy distinto esperar una situación para experimentar el gozo del Señor que vivir convencido de que el gozo del Señor está en nosotros. Son cosas distintas. Y por eso, hoy te animo a experimentar el poder de las convicciones, sobre todo esas que se fundamentan en las verdades eternas de la palabra del Señor. ¿Qué resultados tendremos? Mira, en relación al fruto del Espíritu, el resultado es que viviremos vidas más felices, vidas más alegres, vidas más confiadas, vidas más con más tranquilidad, con más calma, con más esperanza, con mejores expectativas. Y no estoy diciendo esto como una posibilidad, estoy diciéndolo como una convicción. Eso es lo que sucederá, porque en la medida en que más gozo hay, pues cosas comienzan a suceder dentro de nosotros, en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestra manera, en la parte emocional. Comienza a afectarse la vida espiritual, comenzamos a mirarlo desde una perspectiva distinta. Forma parte del beneficio de una vida de fe basada en convicciones, pero convicciones basadas en verdades que vienen de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mi oración este día es que el Señor pueda no solamente hacerte vivir ese fruto y ese diseño, que eso beneficie tu vida, sino que también seas un canal para que otras personas también sean bendecidas
por esa nueva persona que eres en Cristo Jesús. Amén. Quiero tomar un momento para orar. El Espíritu pone una inquietud en mi corazón en este momento. Hay personas que pueden estar preguntándose, como decía al principio, ¿y cuáles son las decisiones que debo tomar? Porque hay cosas que ya sabías, pero has sentido que eso no ha funcionado contigo. Hay cosas que las tenías como un conocimiento en tu mente, pero aún así parecía que tu fe era como las olas del mar. Y hoy por el Espíritu puedo decirte, deja de pensar en ellas como solo un conocimiento y pídele al Espíritu que te ayude para que se convierta en una convicción que limpie aún lo más profundo del ser. ¿Por qué con una limpia conciencia? Porque muchas veces nuestras mentes, nuestro ser interior está tan plagado, tan lleno de cosas que aprendimos antes, que vivimos antes y que pareciera que son las que nos guían. Pero el Señor quiere limpiar esas cosas y plantar fe en ti. Tomamos un momento para orar. Padre, quiero darte gracias en este día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por ese amor tan grande con el cual tú nos has amado, el gozo con el cual nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque cada una de estas áreas de vida, Señor, las hemos recibido de ti y hoy queremos honrarte, queremos darte gracias. Pero tú nos conoces, Señor, sabes que somos simplemente seres humanos y que mientras estamos acá, a veces batallamos en nuestros pensamientos entre las verdades profundas, eternas y que sostienen la vida y el conocimiento que recibimos de otras fuentes. Por eso hoy, Señor, yo te pido que seamos esos hijos tuyos que ya no somos movidos por el conocimiento de cualquiera, sino cimentados en las convicciones que tienen que ver con tu herencia, que tienen que ver con tu verdad, que tienen que ver con tu palabra. Padre, y si aún hoy, en este momento, en este día, alguna persona está batallando en algún área y necesita ser afianzado en esto, que allí mismo donde se encuentra, el poder de tu Espíritu Santo, la autoridad de tu Espíritu Santo pueda hacer una obra maravillosa y profunda, que pueda ser iluminada su alma, iluminados sus pensamientos, para que pueda ver esa verdad eterna que guiará su vida desde ahora y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Quizás este día has estado con nosotros por primera vez o quizás has estado antes, pero todavía no has entregado tu vida al Señor y hoy quieres hacerlo. O quieres conectar con la fuente. Quieres decirle, Señor, tú eres quien produce en mí la fe y ahora quiero acercarme a ti para que me permitas vivir la vida de acuerdo a esa fe que has plantado en mí. Si ese es tu caso, ¿por qué no haces esta pequeña oración conmigo? Dile, querido Dios, gracias. Gracias por hablar a mi vida hoy. Gracias por hacerme esta invitación. Hoy te reconozco, dile, como mi Señor y mi Salvador. Y quiero a partir de hoy seguirte y tomarte en cuenta en las decisiones de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, pido al Señor para que su Espíritu Santo llene tu corazón en este momento. Pido al Señor para que seas inundado por la confianza y la seguridad de saber que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo. Envíanos una nota, un mensaje, llámanos por teléfono. O si estás cerca de la ciudad de Cabudare y quieres visitarnos, puedes venir a alguna de nuestras sedes que estaremos encantados de recibir. Así que un abrazo para ustedes. Muy bien, querida iglesia, hoy vamos a participar también de la Cena del Señor.
vamos a tomar un rato para compartir la comunión, así que en solo 2 minutos vamos a poner algo de música, pero en 2 minutos vamos entonces a participar juntos de ese maravilloso tiempo de comunión. Nos vemos en un momento. Santo eres tú, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti. Estás aquí para dar libertad, para mostrar tu favor y bondad. Con tu palabra llenarme de paz, Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, eres santo. Tu presencia llena este lugar. Estás aquí para dar libertad, para mostrar tu favor y bondad. Con tu palabra llenarme de paz, Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, eres santo. Tu presencia llena este lugar. Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y amor. Tú eres santo, eres santo. Tu presencia llena este lugar. Aleluya, aleluya. Santo, tú eres santo. Solo tú eres digno, mi Señor. Santo, 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 tu presencia llena este lugar. Espíritu consolador, muestra tu gracia y
aleluya, santo, santo, aleluya, aleluya, santo, solo tú eres santo, eres digno, santo. Bien, querida iglesia, espero que estemos listos para compartir este tiempo de comunión, recordando aquello que el Señor hizo por cada uno de nosotros, no solamente al venir y estar entre nosotros, padecer, morir en la cruz, sino aún más importante, resucitar, porque lo que dice la Escritura es que Él es primicia para nosotros. Por eso hoy oro al Señor para que este sea un tiempo en el que recordemos su sacrificio, recordemos todo su padecimiento, pero también recordemos su resurrección y recordemos sobre todo que nos ama con amor eterno, que nos ama profundamente. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y siguiente: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, lo repartió, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y luego de hacer esto, dice que tomó también la copa y dijo: esta copa representa el nuevo pacto que hago con ustedes a través de mi sangre. Por eso este día como iglesia, una vez más, queremos participar del pan, participar de la copa, recordando ese sacrificio, recordando el pacto que Él ha hecho con nosotros, recordando que en Él ahora podemos tener vida abundante, que aún en Él podemos en tiempos como estos recordar que Él es la fuente de nuestra provisión, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador, nuestro auxilio más próximo en los momentos de dificultad y es nuestro amado Señor. Por eso vamos a tomar un momento para orar, para darle gracias al Señor por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, por su redención, por la vida eterna que Él nos ha entregado, pero también darle gracias al Señor por el pan que comeremos, el cual nos recuerda que Él es nuestro proveedor. Oro en este momento pidiéndole al Señor que si alguna necesidad hay en tu vida, en tu casa, puedas estar seguro de que Dios es quien suple nuestras necesidades. Oramos por el pan, sí. Padre, quiero darte gracias en este momento por este pan que comeremos, ese pan que nos recuerda tu obrar, el pan que nos recuerda tu amor, que eres nuestra provisión y eres nuestro proveedor. Querido Jesús, gracias por aún entregar tu cuerpo en sacrificio por nosotros, el cual fue molido por nuestras transgresiones, herido por nuestras rebeliones. Por nuestra paz llevaste el castigo y hoy podemos estar seguros de que en ti tenemos paz para con Dios. Por eso, Señor, quiero darte gracias por este pan y aún, Señor, quiero darte gracias también por la copa que hoy beberemos. Gracias por ese pacto eterno que has hecho con nosotros, ese pacto que nos regresa una vez más a la comunión con Dios, nos regresa una vez más a la esperanza, a la seguridad, a la paz interna, al perdón de nuestros pecados. Muchísimas gracias, Señor, que hoy podamos recordarlos con gratitud, recordarlo también sabiendo que tu amor es eterno y que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a comer todos del pan, vamos a comer del pan con gratitud de nuestros corazones
pero también con mucha esperanza, ¿sabe? Con la confianza de saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Comamos juntos. Y asimismo vamos a participar también de la copa, recordando que ese pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo es un pacto eterno, un pacto perpetuo. Te hace parte de su familia, nos hace parte de su familia, así que bendigo tu vida en el nombre del Señor. Si alguna cosa está perturbando tus pensamientos, aún estás viviendo un momento de enfermedad o alguna dolencia, algún sufrimiento, que hoy la paz del Señor inunde tu vida y que puedas ser sanado en el nombre del Señor. Que tu cuerpo pueda recibir el toque de su Espíritu Santo y que puedas experimentar la sanidad aún en tu cuerpo. Si es en el alma, si es algún dolor emocional, si algún pensamiento que está perturbando, que hoy podamos confiar en que la misma Escritura nos dice que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Así que bebamos todos de la copa, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por hacernos parte de tu familia. Gracias por tu cuidado. Gracias porque tus ángeles están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque cada día tú eres quien protege, el que prospera, el que bendice nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú has hecho posible esto. En tu nombre oramos. Amén y amén. Querida iglesia, esperamos verlos pronto, aún verlos en la congregación, pero si es que estás lejos, si es que no puedes participar de cerca con nosotros acá, pues aún cuando no estamos cerca físicamente, en lo espiritual lo estamos. Estamos cerca, estoy allí con ustedes en espíritu también, agradeciendo al Señor por sus vidas y bendigo en el nombre del Señor su familia y todo lo que hagan. Que hasta la próxima vez que volvamos a participar de la comunión podamos recordar con alegría que el Señor viene por nosotros también. Que este no es el final, que nuestra esperanza va más allá de esta vida temporal y que en un momento dado, dice la Escritura, sonará la trompeta y nosotros, pues, los que hayamos quedado acá, iremos con Él. Y si es que hemos partido de esta tierra, si es que hemos muerto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir esa herencia eterna, ese cuerpo glorificado y para sobre todas las cosas pasar la eternidad junto a nuestro Señor. Quien tiene esta esperanza, dice la Escritura, se purifica cada día. Que el Señor sea tu sabiduría, tu fuerza y que puedas entonces brillar con la luz de Cristo hasta que Él venga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente.